Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos disponemos a darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Le damos las buenas noches a todos desde Loreto, Baja California Sur. Y nos gozamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Y a través de la palabra de Dios que en esta noche vamos a estar recibiendo, pues permitimos a Dios que nos ayude para hacer su buena voluntad agradable y perfecta. Así es que en esta noche nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a darle gracias por todas las bendiciones y por todo su inmenso amor con el que Él nos ama y hasta aquí nos ha ayudado. ¿Bien? Así es que vamos a comenzar haciendo una oración, como de costumbre, para darle a Dios toda la gloria, la honra y la alabanza que solamente Él se merece. ¿Bien? Vamos a estar orando en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo y del poderoso Dios de Israel. Aleluya. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 14 al 21, pero vamos a estar antes orando como lo mencioné hace un momento. Amén. Vamos a orarle a Dios en esta noche. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Gracias, Dios, por tu inmenso amor y tu bondad, por todas tus misericordias, por medio de las cuales, Dios, tú bendices nuestras vidas y nos guías, Dios, a toda verdad y a toda justicia. Que en esta noche, Dios, tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y que tú, Señor, eches fuera, Dios, y que tú, Dios, pongas quieto todo lo que estorbe, Dios. Pongo todo en tus manos en esta noche, Señor. Nada queda, Señor, fuera de tu control ni de tu autoridad, Padre. Que en esta noche, en el nombre de Jesucristo, tu reino se establezca, Padre, de una manera especial. Te doy gracias, Padre, por tu inmenso amor, Dios, por tu bondad y por todas las cosas tan bellas y maravillosas que solamente tú, Dios, a través de tu gracia y de tu inmenso poder, Señor, se pueden realizar. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Padre, toda la honra y la alabanza, y que tu reino, Dios, se establezca de una manera poderosa, Dios, y sobrenatural en nuestro ambiente, Dios, y en todo lo que emprendamos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues seguimos saludando y lo hacemos desde Loreto, Baja California Sur. Aún estamos aquí, no sabemos próximamente, ya planeando el día en que podamos salir de Loreto como a Tijuana. Y le doy gracias a Dios porque, bueno, en su nombre y por medio de su gracia, creo que vamos a hacer todo lo que Dios ponga a nuestro alcance, todo lo que Dios nos mande a hacer, y esperamos hacer las cosas bien para la gloria de Dios y para su agrado. ¿Amén? Así es que en esta noche vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 4 en el verso 14 al 21. Amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, a donde se había criado, y en el día de reposo, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén y amén. Gloria a Dios por su bendita palabra y por su gran misericordia, por medio de la cual Él nos brinda su amor, su compasión, y nos enseña cada día sus planes, sus propósitos. Y si nosotros nos agarramos de su palabra, si nosotros continuamente nos alimentamos de esta palabra, bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tal vez, muchas veces, hay personas que piensan que es fantasioso el hecho de pensar que podemos leer la Escritura y luego recibir una revelación o una interpretación por medio del Espíritu Santo, pero sabemos que no es difícil, puesto que el Espíritu Santo es la misma manera a través de la cual fluyó y obró. De hecho, para que la Escritura, esta palabra que nosotros tenemos aquí, fuera escrita, por eso la Biblia dice que toda Escritura es inspirada por Dios, amén, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para poder actuar en justicia. Así es que a través de esta palabra Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y si nosotros tomamos esta palabra conforme al plan y al propósito de Dios, Dios va a bendecir nuestra vida enormemente, amados hermanos, y Dios nos va a dar a cada quien lo que estamos buscando. A través de este tema, quiero hablar acerca de que el que sirve, sirve. Amén. Porque Dios nos ha llamado, y creo que todos los que hemos sido llamados, sin excepción alguna, Dios nos ha llamado por un propósito. Tal vez podríamos creer, que solamente Dios, por ejemplo, llamó a ciertas personas, que solamente a cierto grupo está dentro de ese punto predilecto, porque muchas veces decimos: es que yo no sé predicar, yo no sé hablarle a la gente, yo no sé hablar en público, no sé, hay muchas cosas a través de las cuales nosotros podemos poner una barrera, un obstáculo, una justificación, una excusa. Sin embargo, siempre que Dios llama a alguien, siempre que Dios levanta a alguien, siempre lo habilita, lo capacita. Y creo que es importante que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nosotros podamos caminar con Él y oremos continuamente al Padre, hablemos con Él siempre que tengamos que leer la Escritura, siempre que estemos orando, pidamos la sabiduría, pidamos la capacidad de poder entender el plan y el propósito de Dios, y Dios nos va a guiar en la dirección correcta. Dios nos va a poner en el lugar donde esté la necesidad, o va a traer la necesidad, porque Él sabe que estamos aptos, que podemos hacer eso, porque Él es el que nos está metiendo en los propósitos o en los planes benditos de Dios. La Biblia habla acerca de Jesús cuando, después de haber salido del bautismo, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y luego fue tentado después de haber estado ayunando y orando durante 40 días y 40 noches. Creo que algo muy sobresaliente en medio de todo esto es que después del ayuno viene la dificultad. Siempre que usted y yo llegamos a Cristo Jesús, cuando lo conocemos, se nos muestra y nosotros lo recibimos y empezamos a ir a la iglesia y empezamos a leer la Biblia y empezamos a experimentar cosas maravillosas, es allí donde comienza la nueva conversión. Y nosotros tenemos que darle lugar a Dios en nuestras vidas y permitir que su Espíritu Santo también tome el control de nuestras vidas, para que
este sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué razón Jesús dijo que Él, cuando Él se fuera, dijo, no los dejaré solos ni huérfanos, les enviaré, dice, al Paracleto, al Espíritu Santo? Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el que convencerá al mundo de pecado, de verdad y de juicio. Y da una disertación acerca de la capacidad del Espíritu Santo para formar ese plan perfecto para levantar su iglesia. Entonces, Dios nos ha dejado una ayuda. Y aquí vemos al Espíritu Santo obrando en la escena y cómo el mismo Espíritu volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto sabemos que es un lugar, tal vez muchos de ustedes ya han pasado por un lugar desértico, pero caminar en momentos cuando hace mucho sol, es el sol abrasador, puedes caminar, no sé, 100, 200 metros y sientes el calor abrasador. Y creo que uno busca el agua, un lugar desierto donde llega la noche y no escuchas a veces más que si acaso el canto del grillo o cualquier otro animal nocturno que habita por ahí, pero por lo demás nada, solamente oscuridad y la luz de las estrellas cuando hay un cielo estrellado. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la soledad, hablamos de un lugar totalmente apartado, separado. Cuando Dios, hermano, viene a nuestras vidas y su Espíritu Santo toma el control para guiarnos por ese camino correcto, también nos lleva al desierto. Y es cuando nosotros experimentamos la soledad, experimentamos muchas cosas, los sentimientos se cruzan y en ocasiones hay gente que no soporta todo eso y a veces se retira del Evangelio. Dice la gente, antes estaba mejor que ahora, porque están comparando la situación anterior de cuando estábamos en el mundo. Es obvio que cuando estamos en el mundo, todos nos aceptan como somos y todos quieren que seamos como ellos, de tal manera que nos hacemos partícipes de las mismas cosas que el mundo hace. Pero cuando nosotros hemos conocido a Cristo, y al no caminar en la misma carrera desembocada, llena de pecado, de maldad, en este mundo, ellos se sorprenden de que nosotros no hagamos lo mismo. Y de ahí que muchas veces por eso experimentemos la soledad, incluso hasta el rechazo. Pero ¿qué importa? Una de las cosas importantes aquí es que después de que Jesús hubiese tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús se bautizó, después de salir de las aguas y que el Espíritu Santo hubiese reposado sobre él, él salió preparado, pero en ese instante el Espíritu lo lleva al desierto, al lugar de preparación. Si usted y yo, que conocemos a Cristo, o aquellos que le han conocido, están pasando en este momento por un desierto, están pasando por una etapa complicada de su vida, no tire la toalla. Porque es precisamente donde Dios está tratando de llevar nuestra vida por esa situación difícil, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, aprendamos a depender de Él y le demos a Él toda nuestra confianza en medio de la dificultad. Recuerde a Job, cuando dice la Biblia que Job era un hombre muy rico, un hombre que tenía todo, tenía propiedades, tenía sus hijos, tenía todo, nada le hacía falta, pero Job era un hombre temeroso de Dios. Y un día dice la Biblia que cuando los hijos de Dios llegaban delante de su presencia, los ángeles, allí también iba Satanás. Y cuando se presentó allí, precisamente Dios le dijo que has considerado a mi siervo Job, dice, porque le preguntó Dios de dónde viene, dijo él, de rodear el mundo y de ver todo lo que está sucediendo. Entonces ya le dijo el Señor, ¿has considerado a Job, mi siervo, varón perfecto, maduro, cabal y temeroso? Y el diablo empezó a ponerle trabas ahí con la finalidad de decirle que bueno, pues sí, mira, Job, pues claro, está contento porque pues, oye, le tienes todo lo que necesita, tiene dinero, tiene propiedades, tiene sus hijos, tiene todo. Dijo, ¿quién se va a quejar de esa manera? Pero quítale lo que tiene y verás que va a renegar contra ti y va a blasfemar. Dios se lo permitió y luego bajó el adversario Satanás y fue y le quitó
sus propiedades, le quitó todo lo que tenía, y aún así Job no renegaba. De tal manera que dice la Biblia que volvió a ir otra vez. Y cuando estaba en el cielo y volvió a llegar, le volvió a decir: Dios, ¿has considerado a Job, varón perfecto, maduro, cabal, y que no reniega? Y dijo: no, pues ¿cómo va a renegar? No, mira, es que, bueno, todo esto cualquiera lo soporta, el diablo es bien astuto. Dijo: pero mira, a ver, ahora piel por piel, y verás si no blasfema cuando se vea herido, cuando se vea dañado, cuando vea la enfermedad en su cuerpo y sienta que lo has abandonado. Dijo: entonces, dice, va a blasfemar contra ti. Entonces Dios le volvió a dar permiso y le dijo: ok, tócalo, pero dijo, su vida no se la quites, ni dañes esto ni lo otro. Entonces fue el diablo y le puso la enfermedad, una enfermedad tan difícil que las llagas le salían por el cuerpo, le supuraban y era una cosa tan terrible que aún así, en medio de toda esa situación y en medio de todas las cosas que le ocurrieron, porque el enemigo destruía a su familia, destruyó sus propiedades, le quitó todo lo que tenía y estaba en la miseria. Y entonces todos aquellos que respetaban a Job, todos aquellos que lo miraban, ahora le daban la espalda y hablaban contra él, como diciendo que él estaba así a causa de la maldad y el pecado, aunque ciertamente no era así la situación. Bueno, Job pasó por su desierto, pero al final de cuentas, cuando superó esa etapa, la Biblia dice que le bendijo 7 veces más de lo que tenía. Dios le prosperó. Aquí vemos a Jesús como también en un momento importante fue llevado al desierto. Cuando usted y yo estamos pasando por un desierto y que no sabemos hacia dónde ir, porque todo para todos lados es lo mismo. Arena, puras plantas desérticas, o sea, no hay para dónde arrancar. Cuando estemos en una encrucijada de nuestra vida, porque Dios nos está pasando por un desierto y vemos el problema y vemos la necesidad y vemos la lucha y vemos toda circunstancia difícil, es allí donde nosotros necesitamos perseverar y no renegar contra Dios y decir: no, pues es que si Dios está conmigo y es que esto. Recuerde que a Job su misma esposa le decía: reniega de tu Dios, ya déjalo, mira cómo estás, cómo te tiene. Y Job le dijo: hablas como una mujer necia. Creo que en esos momentos, en esas etapas donde muchas veces algunos dicen: ¿dónde está tu Dios? Pues no que tu Dios sana, no que tu Dios hace, no que tu Dios... Nosotros no estamos con Él solamente porque Él puede obrar en nuestra vida para eso. Seríamos entonces, si pensamos así, seríamos como aquellos que iban detrás de Jesús porque Jesús les alimentaba. Y cuando fueron a Jesús le decían: te buscamos, maestro. ¿Dónde estaba? Jesús les dijo: ustedes no me buscan porque realmente hayan recibido la palabra, sino porque tuvieron hambre y se saciaron y ahora vienen otra vez. Creo que a Jesús no se le acondiciona ni se le busca tampoco con excusas o pretextos. Aquí vemos a Jesús también pasar por un desierto, experimentar la soledad, experimentar la necesidad, experimentar la escasez. Y creo que en esa etapa crucial era importante porque el mismo Satanás, cuando lo vio, que pasaron 40 días y ya tenía hambre, porque la Biblia no dice que Jesús hubiese tenido sed, tenía hambre. Y cuando el demonio vio que tenía hambre, fue y empezó a tentarlo. A ver si tienes hambre. Y usted ya se sabe todo, le ofreció comida fácil. Después le ofreció los reinos y después lo tentó a que se suicidara, que se aventara del templo. Al cabo, si eres hijo de Dios, te vas a ir con Dios. No, el suicidio no es bueno. Eso nos conduce al infierno, es la puerta falsa. Usted y yo, cuando estamos en medio de la lucha, del problema, de la dificultad, en medio de todas las adversidades, aunque la ansiedad y aunque todo aquello difícil se agolpe en su mente y quiera destruir su corazón, usted no haga caso a los pensamientos malos que llegan a su vida o a mi vida. Vamos a reprender
cielos y en medio de ese desierto vamos a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vamos a dar la buena batalla. Y le vamos a decir: Satanás, no tienes parte ni suerte en mi vida, no tienes parte ni suerte en mi hogar, no tienes parte ni suerte en mis hijos, no tienes parte ni suerte en mi matrimonio, no tienes lugar, no tienes acceso a ninguna de las áreas de nuestras vidas. Así es que aunque estemos pasando por un desierto, y aunque ahora esté una dificultad, y aunque ahora haya un problema y estemos pasando por escasez, estemos pasando por una necesidad, no importa el tamaño del problema, más grande que todo eso es Dios. Y Jesús venció. Y si Él venció, nosotros en su nombre también podemos ser más que vencedores. Aleluya. Porque una vez que usted y yo logramos vencer las adversidades que se presentan en nuestra vida, una vez que logramos saltar los obstáculos que el adversario nos pone para que nosotros no avancemos, entonces y solo entonces es que estaremos comprendiendo lo que Dios trata de hablar a nuestra vida. Eso de que Jesús, hermano, fue llevado al desierto, es que usted y yo también vamos a estar siendo constantemente pasados por ese desierto. Porque es en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad que usted y yo vamos a demostrar y a manifestar nuestra fidelidad hacia Dios. Es donde realmente nuestra fe se tiene que notar que está bien puesta en Dios. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual con el gozo puesto por delante no escatimó su propia vida, sino que dice que tuvo en poco el oprobio y siguió adelante. No importa que el enemigo haga escarnio, no importa que la sociedad se levante contra nosotros, no importa que la tierra tiemble y que las montañas se trasladen a la mar. Yo creo que si tenemos un Dios poderoso, Él siempre nos va a sustentar en medio de la lucha o la dificultad. Una vez que Jesús pasó por ese desierto, la Biblia dice que Él fue victorioso y el adversario se apartó. No es que lo haya dejado definitivamente, sino solamente se fue por un tiempo, porque así lo dice el versículo 13. Dice claramente que después de que hubiese acabado de tentarlo, se apartó de Él por un tiempo. Aleluya. Porque hay que recordar que todo el tiempo estuvo al acecho. Cada rato quería apedrearlo, cada rato quería matarlo, cada rato blasfemaba y cada rato estaba levantando adversidades contra él. Y sin embargo, Jesús jamás cambió su postura. Y esa es una de las cosas que usted y yo necesitamos ver. Jesús no perdió el piso, Jesús no perdió la visión y el propósito para el cual Dios le había traído aquí a la tierra. Usted y yo fuimos llamados por Dios a través de Jesucristo para seguir este ejemplo poderoso que Dios a través de su escritura nos está dejando en esta noche. La Biblia dice que una vez que Jesús venció la tentación, una vez que venció las adversidades que el enemigo le puso, dice que Él volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra de Galilea y sus alrededores. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en medio de las luchas, Él no le dio la espalda a Dios. Porque en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, de la angustia, no le dio la espalda a Dios. Aleluya. Y es que si ahora, amigo, hermano, persona que me escucha, de estar pasando por una dificultad, si tienes una enfermedad, si estás pasando en un momento difícil, no le dé la espalda a Dios. Si has conocido a Jesús y ahora las dificultades te están haciendo dudar de la gracia o del poder o del amor de Dios, no te dejes engañar, porque el diablo solamente ha venido para robar, hurtar y destruir, pero Jesús realmente ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya.
Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero si en este momento estás pasando por un desierto, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no reniegues de Él. Aférrate a la cruz de Cristo, aférrate a Él, porque todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito para la gloria de Dios. Aleluya. Jesús volvió y su fama se difundía. ¿Por qué? Porque donde Él se paraba, hermano, la presencia de Dios emanaba. ¿Sabes cuál es la razón por la que Dios actuaba? Porque Jesús ya había estado en el desierto, pasó la lucha, pasó la prueba, pasó las dificultades, y ahora que Él había descendido de ese lugar donde estaba cuando Él salió del desierto, al haber hecho la voluntad de Dios, hermano, estaba agradado. Dios estaba contento de que Jesús, hermano, haya hecho las cosas como Él quería. Creo que cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios nos va a respaldar siempre que nosotros estemos haciendo su obra donde quiera que sea. Es por eso que a veces dice, bueno, pero si Él no ayuna, pero si Él no hace tanto como yo, porque déjame decirte que muchas veces las cosas no es por nuestras fuerzas. La Biblia dice que es con su Santo Espíritu. Y muchas veces Dios se quejaba de aquellos que se ayunaban mucho, porque muchas veces no guardaban su vida, que es lo más importante. Entonces empecemos por poner por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Creo que si hay algo que usted y yo necesitamos es alimentarnos de esta riqueza maravillosa a través de la cual Dios puede hablar a nuestras vidas. Días atrás Dios hablaba en mi vida y me decía, no te pierdas tanto tratando de llenar tu mente de conocimiento. Solamente búscame y me encontrarás. Lee solamente, no dejes de leer esta palabra que te he dado y yo te enseñaré el camino que debes de seguir. Creo que es lo único que usted y yo necesitamos. Y aun cuando voy por un desierto y me encuentro con necesidades, y me encuentro con problemas, con luchas, con enfermedades, yo sé que hay poder en el nombre de Jesús para poder sacarme adelante, y que ya sea que viva o ya sea que muera, soy del Señor, y ni la vida ni la muerte puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, como dijera Pablo, todo lo que vivo en la carne, lo vivo por medio de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Y de esa manera puedo darme cuenta que Dios tiene un propósito en mi vida. Cuando llegó Jesús a la sinagoga, dice que entró como era su costumbre, porque Él iba y le gustaba leer la escritura. Y en ese momento, cuando Él llega, le entregan precisamente un rollo. Y cuando Él lo hable, dice, ve la parte donde está el profeta Isaías, y entonces da lectura a un lugar donde estaba escrito lo que leímos hace un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Pero fíjese, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Y aunque algunos negativos empezaron luego a recriminar y a decir, no, tú eres el hijo de José, y que esto y que el otro, pero ellos no sabían realmente lo que Dios había estado haciendo y lo que estaba haciendo en ese momento y lo que estaba por hacer. Déjeme decirle que muchos pueden criticar nuestras vidas, pero el único que nos conoce perfectamente es Dios. Y el único que puede hacer las obras a través de nosotros es Dios. De tal manera que el que da testimonio de nosotros es Dios. Porque no estamos para obedecer la voluntad humana, sino para obedecer la voluntad de aquel que nos ha llamado para su gloria y excelencia. Y es por eso que me puedo dar cuenta que Dios nos ha llamado para servir igual que Jesús lo hizo. El que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve.
Porque una vez que él leyó el libro del profeta y vio que el Espíritu Santo estaba sobre de él, la unción, había sido ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas. No solamente para llevar un mensaje, sino también para poder ayudar a los que estaban en necesidad. Aleluya. No podemos pasar por alto precisamente el amor de Jesús hacia las personas, que es algo muy importante y muy crucial y que nosotros tenemos que asemejar esta personalidad de Cristo. ¿Ves? El amor de esa manera como lo hacía Jesús es despojarse. Jesús se despojó de su gloria, se despojó de muchas cosas para poder acercarse a ellos con humildad, con sencillez, a su misma altura, a su misma posición, y de esa manera poder entender, comprender y poder entrar y ayudarles en sus diferentes necesidades. Y a veces, hermano, necesitamos ver realmente lo que Jesús nos está enseñando, la manera en que Él predica. Él siempre hablaba de las heridas en la vida de la persona, siempre hablaba acerca de sus necesidades, hablaba acerca de la ceguera espiritual, hablaba acerca del quebrantamiento que había en medio de las personas por las diferentes necesidades que ellos tenían. Jesús no hace otra cosa que hablar constantemente de todo esto. Es por eso que Él dice, me ha ungido para enviar, dice, para dar buenas nuevas. Y empieza a decir, para sanar a los quebrantados, a pregonar libertad, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aleluya. En pocas palabras, Dios nos ha llamado y nos ha capacitado y nos ha habilitado para que aprendamos a dar de la misma manera que Él lo hizo. Jesús vino a compartir la buena nueva. Eso quiere decir que Jesús fue habilitado, hermano, y venía solamente a dar buenas nuevas de gran gozo. Usted y yo somos llamados, hemos sido transformados para comunicarles a otros también lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo mismo que Dios puede hacer en el corazón de cada uno de ellos. Tres cosas importantes que tenemos que ver. La necesidad de la gente, sus heridas y el rechazo constante, que no solamente son unos cuantos, son sociedades enteras. Y esas sociedades enteras que se sienten rechazadas buscan crear sus propios grupos, sus propios núcleos y empiezan a formar sus propias fortalezas en sus ideales, en sus propios conocimientos. Ellos tienen su propia formalidad y necesitamos predicar a Cristo y llegar con esta misma pasión, ese mismo amor y esa misma calidad a través de la cual Dios hablaba a los corazones. Cuando Dios, hermano, estableció a Israel, también estableció esa ley donde se establecía precisamente el día del favor de Dios hacia su pueblo. Y cada 50 años se promulgaba libertad hacia todo el pueblo de Israel. Y todos aquellos que por la necesidad habían perdido sus terrenos, que estaban endeudados o tenían a sus hijos como empeñados y estaban sometidos a los amos, ese año todos tenían que ser libres, las tierras tenían que ser reiteradas a sus dueños originales y tenían que olvidarse de las deudas. Todo eso sucedía y cuando existía todo eso, todo el pueblo era bendecido, pero con el tiempo el profeta Isaías nos enseña que todo eso lo habían olvidado. De tal manera que aquel que había perdonado al siervo, después decía, no, ¿por qué lo voy a perdonar? Iba y otra vez lo tomaba como esclavo y lo tenía sometido. Y aquellos que tenían deudas no eran perdonadas porque les ganaba la ambición y la corrupción. De tal manera que Dios se molestó y entonces dijo que los llevaría a cautiverio. Creo que si hoy en día hay mucha gente cautiva aún en el pueblo de Dios, es porque muchas veces aún no hemos aprendido a amar de la misma manera que Dios nos ha enseñado a través de Cristo. Si nosotros realmente queremos seguir las pisadas de Cristo, entonces comprenderemos, tenemos que pensar y tenemos que hacer lo mismo que Él haría hoy en nuestros días. Jesús ha venido para sanar las heridas.
que la humanidad entera está sufriendo. Hay heridas de las que usted pudiera saber, heridas emocionales, hay heridas del alma, hay corazones heridos, hay vidas dañadas. Creo que hay gente que está endeudada hasta con el mundo. Si hay alguien que está endeudado hasta con los brujos, déjeme decirle, esa deuda puede romperse, porque el único que puede liberar es Cristo. El único que puede sanar es Jesús. Él puede romper las ataduras. Él puede liberarnos de todo eso. Él puede romper las cadenas del alcoholismo, de la drogadicción, de cualquier cosa. Él puede liberarnos del pecado, de la fornicación, del adulterio, de los malos pensamientos, de todo. Solamente Cristo salva y solamente Él puede liberarnos de todo tipo de pecado y puede liberar a todo cautivo. Cuando decimos es que mi mente es de teflón, no, es que yo no puedo vencer esto. A veces nuestra mente está cautiva por el diablo. Y eso no nos permite concentrarnos en Él, no nos permite que nosotros, por ejemplo, podamos leer porque se nos hace tan difícil leer la Biblia porque nos entra un cansancio, un sueño. No podemos orar porque siempre hay cosas en nuestra mente que no nos dejan. Pero eso es cuando el diablo nos está teniendo cautivos en nuestra mente. Pero para eso apareció Jesús, te lo vuelvo a decir, para deshacer todas las obras del diablo. Aleluya. Y como dijera el salmista en el capítulo 27, aleluya. ¿Por qué vamos a temer a nuestro enemigo? ¿Por qué? Fíjense lo que dice el Salmo. Me encanta este Salmo, ya para terminar. Gloria a Dios. Dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aleluya. Pongamos toda nuestra esperanza en Dios y pidámosle a Él que nos ayude y contemos a otros de las bondades de Dios sobre nuestra vida, porque es la manera en que nosotros vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si Dios ha hecho algo en tu vida y lo está haciendo, comparte con gozo esas bendiciones, porque hay mucha gente que también lo está necesitando. A veces no todos lo gritamos a voz en cuello, y eso usted y yo somos testigos. No siempre sacamos todo a flor de pie. Casi siempre la mayoría de la gente tiene algo escondido como secreto, como un tabú que no quiere sacar. Pero a veces cuando nosotros compartimos de estas bendiciones, el poder de Dios rompe ese bloqueo y puede permitir que esa persona sea libre y pueda también solicitar la ayuda de Dios. En esta noche, no permita que el enemigo siga todavía atorando nuestras vidas. Dios tiene un gran plan y un gran propósito. Hoy es el día del favor de Dios y solamente Cristo nos hace libres. Yo le invito a que en esta noche depositemos en las manos de Dios toda nuestra confianza. Si hay alguna necesidad, déjemela escrita aquí en el chat, porque en esta noche voy a seguir orando y yo creo que Dios puede hacer un milagro en su vida, que Dios puede oír esa petición y esa necesidad. Amén. Dios es bueno, así es que sigamos adelante y no dejemos de perdernos estas enseñanzas preciosas que Dios tiene para nuestras vidas todos los martes y los viernes a los mismos horarios que siempre estoy poniendo y están en todos los anuncios. Amén. Así es que doy un abrazo a todos los que a través de este medio nos saludan. Recuerden, esta transmisión es Palabras de Vida. Estamos transmitiendo todos los martes y viernes y tenemos la cobertura del ministerio, amén,
con la institución de Vino y Aceite Internacional. Y por la gracia de Dios somos respaldados por parte de este bonito ministerio y le damos toda la gloria al que vive para siempre. Y si tiene su petición, yo le invito, pónganosla. Hay poder en el nombre de Jesús y yo sé que Dios puede responder a su necesidad, a su lucha, a su problema o por lo que esté pasando. Y esta noche quiero estar orando por usted. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Entreguemos todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y del poderoso Dios de Israel. Que en esta noche, Señor, tu presencia, Señor, sea grata, Señor, y maravillosa. Gracias, Dios, porque tú nos aceptas, nos recibes, Dios, en medio de cualquier, Señor, situación en la que estamos. Padre, si hemos pecado contra ti, Señor, te pedimos perdón en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, que tú, Señor, conoces todo pecado y omisión, Señor. Tu Padre nos conoces perfectamente, por lo cual, antes de llegar a ti, Señor, te pedimos perdón y rogamos que nos limpies de toda nuestra maldad. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, es la única que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Que en esta noche, Padre, tu Hijo amado, Señor, acepte nuestras vidas, porque se las presentamos, Dios, en un sacrificio vivo, santo y agradable. Anhelamos que Él sea nuestro único Señor y soberano Salvador. Señor, aceptamos el sacrificio de Jesús. Reconocemos, Dios, que tú lo enviaste para que Él, Señor, diera su vida en rescate por cada uno de nosotros. Así es que en esta noche, Padre, si hubiese algún pecado oculto, Dios, que en esta noche, Señor, tú lo conoces, Dios, podamos ser liberados de toda maldad en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios, en todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos a vencer, Señor, todas aquellas cosas que nos hacen desviarnos del plan y el propósito divino que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, que en medio del desierto, Dios, en que nos encontremos, en medio de la lucha o la prueba o la adversidad, nosotros, Dios, pongamos en ti toda nuestra esperanza y podamos, Dios, siempre permanecer en ese gozo, porque el gozo, Señor, que tú nos das es nuestra fortaleza. Amado Dios y buen Padre, gracias por la bendición de esta noche. Gracias por esta palabra que ha hablado a nuestra vida precisamente. Gracias, Dios, por todas tus bondades y que en esta noche, Dios, tu presencia esté en el corazón de cada uno de aquellos que te han recibido y que tú, Dios, nos ayudes, Dios, a vencer todo mal hábito, Dios, y todo pecado. En el nombre del Señor Jesucristo y del poderoso Dios de Israel. Que en esta noche, Señor, que te hemos recibido, tú nos des plena libertad y que nos des victoria, Señor, por sobre todas las cosas. Y gracias, Dios, porque sé que a través de esta palabra, Dios, tú puedes salvar a mucha gente y tú puedes obrar, Dios, porque eres tú, Dios, a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Pues le doy gracias a Dios por esta noche más. Gracias a cada uno de aquellos que ven esta transmisión, aquellos que nos siguen y aquellos que constantemente están entrando también por los horarios. Así es que bendiciones, oren por nosotros que primeramente Dios ya estaremos viendo el día de la salida y pues a seguir adelante. Así es que háganme su petición y estaré orando por ella. Reciba un abrazo de nuestra parte desde Loreto Mágico, hasta los diferentes lugares de Chiapas, de acá de Guerrero, de Puebla, Guadalajara, de muchos lugares, hasta acá, Tijuana, a California, a Carolina, diferentes lugares. Así es que les enviamos un abrazo, recíbalo cordialmente en el nombre de Jesús. Y ya sabe, estamos para servir porque el que sirve, sirve. Para eso hemos sido llamados y Jesús nos ha dejado el ejemplo. Reciba bendiciones en el nombre de Jesús y que Dios me los bendiga en esta bonita noche. Dios me los bendiga.